La siguiente cualidad que vamos a ver es la velocidad. La velocidad es una capacidad compleja, ya que va a sumar un aspecto condicional, ¿vale?, a nivel de procesos energéticos y otros de carácter psíquico, cognitivo, neuronal y coordinativo. Digamos que es la capacidad menos mejorable del ser humano. O sea, se puede entrenar, se puede mejorar, pero venimos condicionados por una serie de factores que van a hacer que rendamos de una manera determinada ante pruebas con estas características. Pensando en una definición de velocidad, sería la capacidad que tiene el individuo de ejecutar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible. Siguiendo a Grosser, sería la capacidad de reaccionar con la máxima rapidez frente a una señal y o de realizar movimientos con la máxima rapidez por una unidad de tiempo. ¿Qué condicionante nos vamos a encontrar para el desarrollo de la velocidad? Pues como hemos visto antes, y ya también Grosser nos indica, que de todos los componentes que influyen en el rendimiento de un deportista y que permiten realizar movimientos a la máxima velocidad, es el talento, es decir, una serie de características innatas lo que va a condicionar la capacidad de máximas velocidades en un tipo de movimiento, ¿vale? O sea, el velocista nace, ya que genéticamente va a estar muy determinado su capacidad de rendimiento, pero sí que es cierto que mediante el entrenamiento nos va a ayudar a mejorar en algunos aspectos nuestra capacidad de velocidad. La calidad del sistema nervioso y la constitución interna de los músculos van a ser los factores que junto al entrenamiento van a determinar la velocidad del sujeto. ¿Y qué manifestaciones podemos encontrar de velocidad? Pues podemos distinguir distintos tipos de manifestaciones. Por un lado tenemos la velocidad de reacción. Es el menor tiempo transcurrido desde la aparición de un estímulo, que puede ser sonoro, visual, etc., y la respuesta motora. Dentro de los tipos de velocidad de reacción encontramos la velocidad de reacción simple, que es una respuesta siempre igual ante un estímulo conocido, por ejemplo las salidas de tacos de atletismo cuando suena el disparo, y la velocidad de reacción compleja, que es la respuesta que tenemos que dar ante las variaciones del estímulo. Por ejemplo, cuando un portero de balonmano tiene que reaccionar ante un lanzamiento de un atacante. Luego tenemos la velocidad gestual. La velocidad gestual es la capacidad de realizar un movimiento global o segmentario en el menor tiempo posible. Weineck afirma que la capacidad de la fibra muscular de contraerse y relajarse en el menor tiempo posible sería esa capacidad de velocidad gestual. Los tipos de velocidad gestual pueden ser del miembro superior o del miembro inferior, y distinguimos cíclica, que es una ejecución repetitiva de un gesto, sería propia de una sucesión de acciones, como puede ser correr, remar, nadar, y acíclica, que sería la ejecución repetitiva de un gesto único propio de una acción aislada, por ejemplo, lanzar o saltar. Y por último tenemos la velocidad de desplazamiento, que puede ser cíclica o acíclica. Sería la capacidad de correr una distancia en el menor tiempo posible. Se contempla como una manifestación de la velocidad de ejecución cíclica. El factor fundamental del que depende va a ser la técnica de carrera, es decir, amplitud de zancada y frecuencia de movimiento segmentaria, lo cual va a mejorar esa velocidad de desplazamiento. Desde el punto de vista de los deportes de equipo, que es un poco lo que nos interesa a nosotros, en este gráfico podemos ver de qué va a depender la velocidad acíclica. Por un lado, si es con móvil o sin móvil, es decir, con balón o sin balón, con oposición o sin oposición, con acción táctica o sin acción táctica, y con apoyo de compañero o sin apoyo de compañero. Y todas las relaciones que se van a establecer entre estas cuatro variables son las que van a condicionar esa capacidad de velocidad cíclica. Esto que nos dice fundamentalmente que a la hora de trabajar la velocidad dentro de un deporte colectivo como es el fútbol, pues debemos tener en cuenta todo esto a la hora de plantear los trabajos si queremos que realmente el deportista, el futbolista, mejore en este aspecto de la velocidad cíclica. ¿Qué métodos de entrenamiento podemos utilizar para mejorar la velocidad? Pues podemos utilizar juegos de reacción, juegos de persecución y agarre, ejercicios para la mejora de la técnica de carrera mediante skipping, multisaltos, salidas desde diferentes posiciones y ante diferentes estímulos, saltos variados empleando diversos materiales, repeticiones de distancias cortas, el trabajo en cuestas, donde podemos utilizar
o la que más se utiliza es la cuesta arriba, donde mejora la potencia de impulsión y por tanto la amplitud de zancada. También se puede realizar cuesta abajo, evidentemente la pendiente no puede ser muy larga porque corremos el peligro de accidentarnos, pero nos ayuda a la mejora de la frecuencia de zancada. También debemos introducir siempre para mejorar los trabajos de flexibilidad y de amplitud de movimiento. Y también podemos utilizar circuitos para la mejora de la potencia en general y tareas de pliometría de baja intensidad. Respecto a cómo debemos enfocar el trabajo de velocidad en deportistas jóvenes, entre los 7 y 10 años, el entrenamiento se centrará fundamentalmente en la velocidad de reacción, utilizando distintos estímulos y mediante formas jugadas que siempre va a ser mucho más atractivo para el deportista. Entre los 10 y los 12 años se va a ir produciendo un incremento de la velocidad, fundamentalmente debido a la mejora de la fuerza, simplemente como consecuencia del desarrollo biológico, y la mejora de la coordinación mecánica, que va a facilitar la ejecución de movimientos. Entonces, a estas edades, el entrenamiento aún no debe ser sistematizado y debemos seguir insistiendo en las formas jugadas. Va a ser importante el trabajo para el desarrollo de la velocidad de reacción y la rapidez y de la frecuencia de movimientos cíclicos, así que nos centraremos en este trabajo. Entre los 12 y 14 años ya se va a producir una mejora de la fuerza y también de la coordinación. Aquí en este apartado, en este periodo, se da el máximo desarrollo de la rapidez de movimiento de las acciones deportivas, sobre todo porque se va a producir un incremento de la fuerza veloz. Con lo cual debemos de trabajar la velocidad de reacción, que sigue siendo importante, la coordinación, porque también por el crecimiento se producen algunas descoordinaciones, la frecuencia de movimientos y la agilidad. Realizaremos prácticas de velocidad con todo tipo de ejercicios y movimientos, procurando que los tiempos de esfuerzo no superen los 6-8 segundos y debemos dar amplios descansos, mínimo entre 1 minuto y medio y 2 minutos, para evitar producción de ácido láctico y eso va a repercutir negativamente en la capacidad de esfuerzo. Tipo de entrenamiento que realizamos: coordinación, mediante técnicas de carrera, mediante aceleraciones. En fútbol utilizamos mucho las escaleras de coordinación, los aros. Ejercicios de velocidad de reacción, esfuerzos de corta duración, entre 6 y 8 segundos, con una recuperación completa, más de 2 minutos. Y seguimos utilizando como medios los juegos de persecución, los relevos de todo tipo y las actividades y ejercicios de reacción. Entre los 14 y los 16 años, dependiendo del sexo, van a aumentar los cambios corporales, lo cual disminuye o estanca la coordinación, aunque la velocidad va a seguir aumentando simplemente por esa maduración a nivel hormonal. Y es importante el trabajo de la coordinación para que podamos insistir en esas mejoras readaptativas del cuerpo. Ya os he dicho que mediante el crecimiento pues se producen desajustes coordinativos. Entonces, en estas edades se puede realizar trabajos más sistematizados, con series y distancias determinadas, es decir, ya enfocamos el trabajo de velocidad un poquito más seriamente. Seguiremos insistiendo en un trabajo paralelo al de la etapa anterior, sobre todo para el desarrollo de la velocidad de reacción y aceleración, con ejercicios más específicos y un poco más adaptados al deporte que estemos practicando. Empezaremos a introducir trabajos de resistencia a la velocidad, pero de forma no muy sistematizada, es decir, hacer trabajos de velocidad de desplazamiento un poco más largos y trabajos de frecuencia de movimiento sobre la amplitud de los mismos, de tal manera que insistamos en el trabajo de técnica de carrera. ¿Qué criterios debemos de tener muy presentes a la hora de programar las tareas de entrenamiento de la velocidad? Pues por un lado que las distancias deben ser cortas, es decir, entre 40 y 50 metros. Que los movimientos deben ejecutarse a la máxima velocidad. La velocidad solo se mejora con velocidad. Si no se hace al 100%, no tiene transferencia, no tiene sentido. Debemos realizar pocas repeticiones, no un gran número de repeticiones, porque la fatiga también va a ser determinante. El descanso entre las repeticiones será amplio, del orden de 2-3 minutos. Insistiremos en que se descansará todo lo que sea preciso para poder realizar la siguiente repetición al 100%. Entre sesión y sesión de velocidad necesitaremos una recuperación de entre 48 y 72 horas. Es una recuperación importante que hay que tener en cuenta. Y cuando en una misma sesión de entrenamiento se vayan a trabajar varias capacidades físicas, siempre empezaremos con el entrenamiento de velocidad porque está determinado por el sistema nervioso y la capacidad muscular.
Y para terminar este apartado, pues como siempre os dejo ahí en esta diapositiva una serie de test que nos pueden servir para valorar el progreso o la capacidad inicial de nuestros jugadores cuando en función del periodo de la temporada en el que estemos, ¿vale? Los veis, los analizáis, como veis algunos están centrados en velocidad gestual, otros en velocidad de desplazamiento y otros en velocidad de reacción.